medio de esa palabra, Señor, tu Espíritu Santo la transforme en obediencia en nuestras vidas, obediencia práctica, no solo una obediencia mental que muchas veces nosotros creemos y nos engañamos a nosotros mismos que por el hecho de estar de acuerdo con ciertas verdades bíblicas, Señor, que es suficiente, que es semejante a obedecer, Señor. Te pedimos, Padre, que nos bendigas una vez más, bendice a nuestros hijos que van a estar en sus clases también, instrúyelos a ellos, dirígelos y que todos salgamos bendecidos en esta oportunidad. En nombre de Cristo Jesús nos encomendamos en tus manos. Amén y amén. Pasan nuestros hijos a sus clases y todos, hermanos, salúdense unos a otros. Dele la bienvenida a su hermano. Muy bien. ¿Listos, hermanos? Abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 22. Vamos a leer desde el verso 15. Mateo 22, verso 15. ¿Todos listos? Dice la palabra de Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Hasta ahí la lectura. Pues nos encontramos, hermanos, como todos sabemos, estudiando las enseñanzas del Maestro, todo lo que enseña el Evangelio de Mateo. De hecho, los 4 evangelios podemos extraer mucho de la enseñanza que el Señor Jesús dejó a sus discípulos y que ellos luego escribieron, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, para que todos nosotros podamos ser edificados como iglesia. Deberíamos de poner mucha atención a las cosas que el Señor Jesús dijo de sus propios labios. En esta oportunidad nos encontramos ya en el capítulo 22 y en la escena que estamos a punto de ver, el Señor Jesús ya se encuentra en la última semana de su ministerio. De hecho, los eruditos lo ubican en el día martes de la semana de la Pasión. El Señor está a punto de ser crucificado en esa misma semana, cuando se encuentra con grandes controversias. En el capítulo 21, verso 23, nos encontramos primero a los sacerdotes, a los líderes del Sanedrín de los judíos,
a todos los religiosos de alto rango, teniendo controversias muy fuertes con él. De esto se desprenden 3 parábolas, que son las que hemos estado viendo las últimas semanas. La primera era la de los 2 hijos, la segunda la de los labradores malvados, y la que vimos la semana pasada, que es la parábola de la fiesta de las bodas del Cordero. Continúan las controversias y ahorita vamos a ver en el verso 15 del capítulo 22 que se acerca otro grupo. Estos son los fariseos, los discípulos de los fariseos, junto con los herodianos. Estos hombres están tratando de ponerle una trampa al Señor. Aquí entre ellos vamos a ver en todos los grupos religiosos que estaban en la época, que algunos de ellos ni siquiera se llevaban entre sí. Pero parece, o más bien lo podemos ver claramente en las Escrituras, que ellos parece que se ponen de acuerdo para hacer tropezar al Señor porque le querían destruir. Vemos la controversia del tributo o de los impuestos en el verso 15, que es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, y una controversia acerca de la resurrección que vamos a ver del verso 23 al 33. La próxima semana, si Dios quiere, veremos otra controversia sobre el principal mandamiento. Y estas preguntas que se acercan estos religiosos para hacerle al Señor es porque querían hallar alguna falla en su manera de hablar para después acusarle y luego lograr por fin matarle. Al final el Señor les hace la pregunta después, ¿quién es el Mesías? ¿De quién es hijo? Pero esto, si Dios quiere, lo vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos a enfocar, hermanos, acerca de la cuestión del tributo. Es de los impuestos. Ya el hermano Luis hace como un par de meses, en abril precisamente, cuando era temporada de impuestos, habló un poco acerca de este asunto, pero vamos a retomar un poquito, así brevemente, esta enseñanza. Nos encontramos que los fariseos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y fueron y buscaron a los discípulos de ellos junto con los herodianos. Los herodianos eran seguidores de Herodes y este grupo, fíjense, hacen una sociedad, ellos estaban a favor del gobierno romano. Recordemos que para la época todo lo que era Israel, Jerusalén, estaba gobernada por el Imperio Romano. Y para ellos era inaceptable que la gran nación, el gran pueblo de Dios, estuviera sometido a esclavitud. De hecho, ellos mismos decían que ellos no eran esclavos de nadie, pero sabemos que verdaderamente sí lo eran. De hecho, tenían que pagar tributos. Esto se refiere a impuestos. Entonces, para ellos, y bueno, para nadie es cosa bonita pagar impuestos. Todos quisiéramos ser exentos de impuestos, ¿verdad? Pero el asunto es que hay que pagarlos. El problema que ellos tenían no era solamente un problema de una carga económica, sino que para ellos era algo también religioso. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a rendirle un tributo a una nación que es pagana? ¿Cómo es posible que este pueblo, el pueblo de Dios, tenga que darle al pueblo pagano, al César, que es un hereje, que es un idólatra, que es alguien que demanda adoración y que todavía nosotros tengamos que darle dinero a esa persona? O sea, no solamente era un problema de razones económicas, sino también de razones religiosas. Ahora, la pregunta viene con una trampa. Se acercan estos jóvenes discípulos al Señor y vemos la forma en que le preguntan. Dice: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Notemos que todas estas cosas que dijeron acerca del Señor Jesús son en su totalidad, son verdad. Pero la intención que ellos tenían era tenderle una trampa. Ahora, la pregunta que le iban a hacer era: ¿es lícito dar tributo al César? La respuesta no era tan sencilla. Con esto ellos ponían la trampa de que si él respondía así, entonces se le podía acusar públicamente ante todo el pueblo
de que este hombre era un traidor, que el Señor Jesús era un traidor a la nación porque estaba de acuerdo con el gobierno romano. Si decía que no era lícito pagar impuestos al César, entonces podían fácilmente acusarle de traición al imperio romano y así de esa manera poderlo llevar a juicio y posiblemente acusarlo de sedición, de estar tratando de levantar una trifulca. Hermanos, quiero aclarar una cosa, hay personas cristianas o que se llaman cristianos que dicen que Jesús era un revolucionario. Él jamás ha sido un revolucionario. Ciertamente algunas cosas podrían parecer revolucionarias, pero Él no fue un revolucionario. Porque eso haría ver a nuestro Señor como una persona rebelde. Y Él, vemos que la misma Escritura dice que fue como cordero al matadero. Él fue una persona humilde. Jamás, en ningún momento, Él trató o llamó a la revolución. Algunas de sus enseñanzas podrían parecer revolucionarias, pero no lo son y como lo vamos a ver ahorita, en ninguna manera Él era una persona revolucionaria. De manera, hermanos, que vemos a estos hombres malintencionados y en esto pongamos mucha atención, hermanos, porque el hecho de que una persona halague a otra con cosas verdaderas, que sean reales, no podría ser de que lo hagan con buenas intenciones, como era el caso de estos hombres. Ellos se disponen a adular al Señor, pero vemos la sabiduría del Señor y vemos la trampa del maligno, ¿no? Usados por estos hombres, porque cuántas personas han caído por las lisonjas, por la adulación. ¿Cuántas personas han caído en este tipo de trampas? Por ejemplo, Sansón cayó por el amor de una mujer que le ofrecía un amor mentiroso. Tenemos a Salomón, de la misma manera, él fue halagado mucho con todas sus mujeres y terminó fallando. Vemos que no siempre alguien que tenga un gesto agradable para con nosotros podría tener las mejores intenciones. La prueba de esto es Judas Iscariote, que con un beso traicionó al Señor Jesús. Así que no nos dejemos llevar por las lisonjas, por las adulaciones. Tal vez alguien podría decir en este momento, bueno, ¿qué es un adulador? ¿Qué es adular? Bueno, es alguien que halaga para manipular a alguien, que llega con palabras suaves, bonitas, para hacer que la persona ceda y pueda luego poner atención a sus manipulaciones. Es un barbero, como diríamos en nuestro propio lenguaje. Pablo advierte sobre este tipo de personas. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, Romanos 16, 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Podríamos entenderlo, sus propios propósitos y deseos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Han oído personas o les han platicado de personas que dicen, el Señor me mostró que tiene grandes planes para tu vida? Oh, no, el Señor te usa bien bonito a ti. Y luego viene el golpe. Personas que dicen, no, es que mira, a mí Dios me mostró esto y esto de ti, tú tienes un bonito corazón, tú tienes aquí y allá, y empiezan a adular a las personas, de manera que las personas ceden y ahora pueden caer en las garras de estas personas que son falsos. Pero con el Señor Jesús no lograron ese propósito estos hombres. A pesar de que lo que decían de él era verdad, el Señor Jesús no dijo, ay, qué bueno que lo reconocieron. Miren, que no. ¿Qué les dice? A ver, dice, volvamos al texto, capítulo 22, verso 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas?
Él conocía las intenciones del corazón de estas personas, que lo que estaban tratando era de tenderle una trampa. La respuesta que el Señor Jesús les dio no fue un simple sí, un simple no, sino que viene y les dice en el verso 19, usando toda la sabiduría de nuestro Señor, en su divina sabiduría, dice, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Un denario era la moneda o el salario de un día, de un día de trabajo. Y dice, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Las monedas que se usaban en esa época tenían la figura o el rostro de César, porque estaban gobernados por el Imperio Romano. Le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. El Señor nos deja una muy interesante enseñanza, hermanos. La respuesta dejó maravillado a todos. O sea, las intenciones corruptas de estos hombres de querer hacer caer al Señor para ya sea de una forma o de otra, acusarle y desprestigiarlo o acusarlo de que estar tratando de hacer una revolución en la nación. Al contrario de esto, se maravillaron por la sabiduría que salía de él. El Señor muestra que evidentemente, hermanos, nosotros todos, sin excepción alguna, tenemos que someternos a las autoridades en las cuales nosotros estamos siendo gobernados. El hecho de que seamos cristianos, hermanos, no quiere decir que no debemos obedecer a las autoridades. No nos podemos poner religiosos en el asunto de que es que yo no voy a someterme a un gobierno corrupto o a un gobierno que es pagano, porque ¿qué más pagano que el gobierno de Roma? Ciertamente no podemos estar de acuerdo con muchas cosas, pero el Señor y el mandamiento de Dios es que nos sometamos a las autoridades. El Señor nos deja esta maravillosa enseñanza que es necesario que la pongamos en práctica. Y no solamente incluye a los impuestos, incluye en todas las leyes terrenales en las cuales nosotros estamos y debemos someternos. Esto incluye las luces de los semáforos, el límite de velocidad, incluye someterse a los esposos. A ese no, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, incluye someternos a todas las autoridades, voluntariamente. Existe una obediencia que nosotros como cristianos debemos demostrar con nuestra vida, con nuestras acciones. El cristianismo no solamente es un ideal, no solo es un montón de ideas y creencias, se trata de una vida práctica. Y no hay nada más que este ejemplo, entre muchos, de cómo vivir una vida cristiana. Tal vez no estemos de acuerdo con el gobierno, tal vez sí sean excesivos los impuestos, pero es necesario que los paguemos. El Señor enseña que lo hagamos. Y aquí, hermanos, algunos sinvergüenzas aprovechan esta frase de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y aprovechan para hablar de diezmos, primicias, ofrendas y un montón de cosas. Pero el Señor no está hablando de esto, hermanos. Está hablando de que pagues tus impuestos, que le des al César lo que es del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Si el César demanda impuestos, paga tus impuestos, pero a Dios entrégale tu vida. Tenemos una obediencia práctica con nuestros asuntos terrenales, que muchas veces tenemos que obedecer en el trabajo, en la escuela, donde sea, al gobierno, someternos a las leyes. Pero a Dios nos debemos de someter en la totalidad. No está hablando de dinero. Algunos aprovechan para decir, sí, hermano, mira, antes de pagar tus impuestos, saca el diezmo. No está hablando de eso, hermanos. No está diciendo eso.
Ya hemos aprendido mucho acerca de esto semana tras semana, que nosotros le damos a Dios de lo mucho que Él nos ha dado ya. Y en acción de gracias, voluntariamente. Es un corazón, es el reflejo de un corazón agradecido lo que manifestamos a la hora de poner dinero en las ofrendas. No se trata de ocasionar temor en las personas, es que si no doy para la obra del Señor, entonces Dios me va a castigar. Pero el César sí nos va a castigar, porque los impuestos sí que hay que pagarlos. Son impuestos, los imponen. No nos preguntan cuánto tenemos que dar o queremos dar. Tenemos que pagarlo. Y el Señor dice, sométanse a eso. Debemos someternos a ello. Pablo habla en Romanos 13:1 y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Está muy claro, no necesitamos explicar ni abundar más sobre esto. La Biblia lo dice, si nosotros lo obedecemos, bien hacemos. Sometiéndonos a las autoridades, entonces manifestamos que somos hijos de Dios también. Es parte de nuestras buenas obras que deben ser visibles a todos. No se vale, hermanos, que mentalmente nosotros seamos obedientes a Dios, porque nadie lo sabe. Tiene que verse con nuestras acciones. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas obras. Esas buenas obras son las que nosotros hacemos porque somos hijos de Dios y no para ser hijos de Dios. No es para salvarnos. Ya Cristo nos ha salvado. Y la evidencia de eso es que hacemos buenas obras. Por causa del Señor, fíjense, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Tenemos muy claro la enseñanza que Dios nos da con respecto a este asunto. Ser cristiano no debe ser sinónimo de rebeldía. De ninguna manera usemos nuestro cristianismo, hermanos, y nuestra fe para andar de rebeldes, ni mucho menos haciendo manifestaciones públicas y después termina la gente en la cárcel y dicen estoy padeciendo persecución por causa de su nombre. No, están en la cárcel por rebeldes, por no obedecer correctamente la palabra de Dios. La Biblia nos manda a obedecer a las autoridades y no siempre las autoridades van a ser buenas. Continúa diciendo Pedro en el verso 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios
sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos someternos entonces, aunque a veces podrían haber excepciones. Las autoridades podrían tratar de obligarnos a irnos en contra de Dios, a lo cual dice la palabra de Dios que no debemos someternos en ese aspecto, como dice Hechos 5:29. Hasta aquí dejamos el punto del asunto de la controversia sobre el tributo. Ahora veamos sobre la pregunta sobre la resurrección de los muertos. Vemos acá a otro grupo, los primeros, los fariseos y sus discípulos y los herodianos, se retiraron maravillados. No hubo más controversia, no había más que refutarle al Señor Jesús. Él había respondido sabiamente y no había manera de cómo lo pudieran acusar. Pero ahora se encuentran los saduceos, y dice de esta manera, verso 23, Mateo 22, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, primero, hermanos, necesitamos saber quiénes eran los saduceos. Los saduceos, este era otro grupo de religiosos, hermanos, que era un grupo más pequeño. La mayoría de personas eran fariseos, entre los religiosos de la nación. Los saduceos eran muy pocos, pero estos eran ricos. Eran la clase aristócrata de la comunidad judía. Estos estaban encargados de todo lo que tenía que ver con la adoración en el templo y la mayoría de ellos, de los sacerdotes, eran saduceos. Estos estaban a favor, lógicamente, del Imperio Romano porque habían adquirido algunos beneficios por medio de ellos. Así que los fariseos y los saduceos no se llevaban porque los fariseos eran bastante celosos de algunas tradiciones y pues esto que hacían los saduceos de estar de la mano del Imperio Romano era considerado traición. Pero como ellos eran ricos y estaban a favor del imperio, tenían beneficios sobre muchos dentro de Israel. Ellos estaban a cargo de la administración del templo. Así que estos hombres tenían bastantes diferencias con los fariseos, que eran muchísimos. Una de las diferencias más grandes, ya la menciona acá, era que ellos no creían en la resurrección. Algo que era también muy importante en las diferencias que ellos tenían, era que ellos solo consideraban los 5 libros de Moisés como palabra inspirada de Dios. Así que ellos ignoraban el resto de libros, que por cierto, para el que no lo sabe, pues acordémonos que el Evangelio de Mateo apenas estaba dando la historia, ¿no? Así que no estaba escrito el Nuevo Testamento. Solo estaba escrito hasta lo que nosotros tenemos como Antiguo Testamento. Pero ellos no consideraban el resto de libros, solamente el Pentateuco, los libros de Moisés. Así que ellos no creían en estas cosas, por lo cual tenían grandes diferencias con los fariseos. De hecho, Pablo tiene un encuentro con ellos en Hechos 23:6, cuando es arrestado
y habían fariseos y saduceos en el grupo. Él se da cuenta de esto y dice de esta manera: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. De manera de que ellos no se ponían de acuerdo, doctrinalmente hablando, pero esta vez sí se ponen de acuerdo para ir en contra del Señor Jesús, porque le odiaban. Entonces se presentan estos hombres y muy amablemente, muy cordialmente se le acercan: maestro, y le hacen la pregunta. Moisés escribió, dice, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, y hacen una pregunta que está en el Pentateuco, en los libros de Moisés, sobre un mandamiento dado por Moisés, que está en Deuteronomio 25:5, que dice así: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Así que había una instrucción, un mandamiento dado por Dios a Moisés y Moisés al pueblo, que si hubiese un hombre casado y en ese lugar vivía su hermano de él, y este hombre casado muere sin hijos, ojo, sin hijos, entonces su hermano tenía que casarse con esa mujer y engendrar hijos. El primer hijo iba a ser llamado hijo de su hermano, para que el nombre de su hermano no quedara en el olvido. Ese era el mandamiento. Pero estos hombres maliciosamente le hacen una historia fabricada, porque no puede ser real, porque hermanos, yo creo que si es bastante difícil que haya siete hermanos hombres sin casarse y sin hijos, y yo pienso que si yo fuera ya el tercer hermano y veo que me toca casarme con la misma mujer y todos ya se murieron, yo me voy de ese lugar. O sea, es bastante ilógico y bastante probable de que 7 hombres sin hijos se le hayan muerto todos y el último, se murió hasta el último según la historia de ellos. Así que ellos tuvieron que haberse inventado esta historia. Es muy difícil que hubieran 7 hombres sin casarse, muy difícil que se hubieran muerto los 7, y a no ser que la mujer los haya matado, y muy difícil que no se hayan embarazado. Tuvo que haber sido algo muy astuto de parte de ellos para poner esa trampa. Lo que están tratando de hacer, haciendo uso de la ley del levirato, así se le conocía, o la ley del cuñado, así se le conocía, es desacreditar una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que es la resurrección de los muertos. Porque de esta manera ellos hacían ver absurda la enseñanza del Señor Jesús y así desacreditaban todo el ministerio de Jesús. A ver, ellos dicen, se murieron todos estuvieron con la misma mujer, y en la resurrección, Señor, a ver, ¿de quién va a ser esposa? O sea, se ve absurdo y se ve también feo. Podemos ponerle cualquier calificativo. De manera de que ya resucitaron los 7 hombres y ahora los 7 hombres se van a pelear por la misma mujer, o van a hacer que la mujer se escoja con la moneda al aire con quién se va a quedar. Eso es lo que están tratando de hacer, a tratar de ver que es ridícula la enseñanza de la resurrección del Señor, que el Señor Jesús está enseñando. Pero veamos, hermanos, la respuesta de nuestro Señor, verso 29. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El Señor Jesús sabiamente les responde y les dice: ustedes están equivocados, están errados, pero lo que les quiere dar a entender con esa palabra erráis es: se están engañando a ustedes mismos, ignorando voluntariamente las Escrituras y el poder de Dios. Ignorando voluntariamente las Escrituras, hermanos, primeramente porque, como ya les había dicho, ellos ignoraban el resto de libros escritos, inspirados por Dios, a los cuales, si fácilmente hay muchísimos versículos que hablan acerca de la resurrección de los muertos. Pero ellos lo ignoran voluntariamente. También están ignorando el poder de Dios, que Dios tiene poder para levantar a los muertos. Dios creó los cielos y la tierra, Dios hizo grandes maravillas y ellos creían y conocían el libro de Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sería gran cosa para ese Dios creador del universo resucitar a un muerto? Pero ellos ignoraban estas cosas, pero lo hacían voluntariamente. Algo que debemos resaltar, hermanos, es que el Señor Jesús siempre apela a las Escrituras. Si se fijan, a diferencia de muchos que se hacen llamar predicadores hoy en día, que dicen: el Señor me reveló, yo tuve un sueño, vi no sé qué, o sentí no sé qué otra cosa, el Señor siempre apela a las Escrituras. Siempre dice: está escrito, como está escrito, como tú como lees. Y en esta ocasión dice: ignoran las Escrituras. Aquí podemos ver, hermanos, aquel que murió por nosotros, el cual él mismo dijo: yo les he dado ejemplo para que sigan mis pisadas. Tenemos que él está apelando a las Escrituras, él se apoya a las Escrituras. Pero ahora hay cristianos que ni siquiera ven las Escrituras, pero se dejan y rigen su vida por sentimientos, emociones o cosas que algún fulano dijo, pero nunca las Escrituras. Estos hombres ignoraban las Escrituras como muchos cristianos hoy en día las ignoran voluntariamente y quieren algo que sea supremamente maravilloso, que les haga sentir cosquillas en el cuerpo o no sé qué otras cosas más. Pero la palabra de Dios es la que debe regir nuestras vidas, hermanos. Y el Señor Jesús nos enseña eso constantemente. Job sabía de la resurrección de los muertos. En el capítulo 19, verso 25, Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. También Daniel capítulo 12, verso 1, dice de esta manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Escritura, hermanos, constantemente hace alusión a la resurrección de los muertos. Recordemos que el Nuevo Testamento no estaba escrito para este acontecimiento que está pasando acá con el Señor Jesús y estos hombres perversos. Pero en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en muchos lugares, hay alusiones acerca de la resurrección de los muertos, de manera que la resurrección de los muertos es una doctrina fundamental para el cristianismo. Ellos no creían, no ignoraban más bien voluntariamente, no entendían correctamente, y continúa la respuesta del Señor Jesús. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero
respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído, fíjense, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. El Señor Jesús no hizo uso de, hermano, pero miren, ustedes no han leído el libro de Job. Job dijo esto. Daniel también profetizó de esto. Él sabía que ellos ignoraban voluntariamente todos estos escritos. Así que él acude a lo que ellos hacían alarde que sí conocían, y es el Pentateuco. En el libro de Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés, él le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Él hace esa mención porque sabía que ellos ignoraban y no le iban a hacer caso. Así que usa lo que ellos consideran que es lo verdadero, pero aún así no le creyeron. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. La respuesta muy sabia del Señor fue esa, porque no es de que Abraham no se haya muerto, todos sabemos que ellos murieron, pero Dios los considera como vivos. De hecho, a todo hijo de Dios, la Escritura le llama los que duermen. Pero a los impíos, los que no tienen a Dios, las Escrituras los llaman los muertos. Así que nosotros, hermanos, si un día partimos con el Señor, si es que el Señor no viene antes, nosotros vamos a ser considerados que estamos dormidos en el Señor. Él dice que en la resurrección las personas van a ser como ángeles. ¿En qué sentido? ¿Van a tener alas y una aureola como lo representan? No. Serán sin necesidades humanas, hermanos. Ustedes saben a lo que me refiero. No va a haber necesidades de procrear y todo lo que tiene que ver al respecto. Seremos inmortales en el sentido que ya no vamos a morir. El Señor Jesús prometió vida eterna a todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ustedes creen eso? Amén. También, hermanos, algo muy importante es: seremos sin pecado. En el momento de la resurrección, seremos sin pecado. Que eso es lo más importante de la resurrección, de la vida eterna. Seremos como los ángeles. No está hablando de que vamos a volar o que vamos a tener poderes o cosas como el estilo. No, este tipo de cosas son las importantes que tenemos que considerar a la hora de considerarnos en la vida eterna. Si notas esto, hermano, el Señor Jesús hace mención de la resurrección de muertos. Porque pareciera, y está bien, hermanos, que nosotros pensemos que el Señor va a venir un día de estos, y es bueno que anhelemos eso, pero hay una realidad, que el día y la hora nadie lo sabe cuando Él vaya a venir. Y posiblemente, también es una opción, y tal vez la más probable, es que nos toque enfrentar la muerte. ¿Habías pensado en eso? Podría ser que no vivamos un día más. Podría ser que el Señor nos lleve con Él, no por medio del arrebatamiento de su iglesia, sino por medio de la muerte. Pero debemos de tener la sabiduría, la confianza, la convicción, el entendimiento de que no vamos a morir eternamente. Un día resucitaremos y estaremos con Él por la eternidad. Entonces seremos sin pecado. Esa es una realidad, algo que debe consolarnos. Los creyentes no vamos a morir para condenación. No tenemos como los que no conocen a Cristo, que están sin esperanza. Ciertamente, a veces podría ocasionar temor, pero debemos considerar que eso podría pasar, y de hecho a todos nos va a pasar si el Señor no viene. Tarde o temprano, la muerte nos va a alcanzar si el Señor no viene en este tiempo, en nuestro tiempo.
Amén. Bueno, no se asusten. Ya creyeron en el Señor Jesús, ¿verdad? Creen a sus promesas. Amén. Esto es muy importante, hermanos, porque el conocer esto puede traernos paz. Por ejemplo, los que están casados ahora, ¿no? Dicen, bueno, yo espero que el Señor venga para así ya no estar casado nunca más, ¿no? Yo no, hermanos, yo quiero estar casado la eternidad. Y ustedes también, ¿no? El asunto es, hermanos, que nosotros debemos considerar que es el pecado el que hace que todos los seres humanos tengamos problemas. Es el pecado con el cual convivimos constantemente. Los gritos, los enojos, la irritabilidad, el egoísmo que todavía hay en nosotros, es el que nos provoca problemas en el matrimonio. Pero debes de saber que nosotros un día seremos sin pecado. Un día vamos a poder convivir con nuestra esposa o su esposo, como sea, y ahí ya no va a haber pleitos, porque la Escritura dice que no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, pero eso no quiere decir que la esposa o el esposo no va a estar ahí. Ahí va a estar, nomás que ya no van a haber pleitos, ya no van a haber diferencias. Eso va a ser cuando el Señor vuelva y todos los que hayan muerto en Cristo sean resucitados. Y los que estén vivos sean renovados. Hay algunos, hermanos, que dudan acerca de esta doctrina y aún así creen y piensan y dicen que creen en Dios. Pero Pablo enfrenta este asunto en 1 Corintios capítulo 15 y lo aborda bastante tendido, bastante explícito. 1 Corintios 15, verso 1, de manera, hermanos, que alguien que no cree en la resurrección de los muertos no puede decir que es cristiano. Alguien que diga, yo no creo en eso, no puede ser cristiano. Lo digo, hermanos, porque hay personas que se llaman cristianos y dicen que no hay resurrección de muertos. O otros que dicen que no hay infierno, que simplemente van a resucitar algunos o que van a ser transformados, pero de otra forma, muy rara. Pero los que no creyeron en Cristo solamente como que Dios les va a desconectar la electricidad y se acaba. Pero no es así, hermanos. No es lo que enseña la Biblia. 1 Corintios 15, verso 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, fíjate bien cómo lo llama Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice, hermanos? Creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, una vez más, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí se dan cuenta? Pablo dice, yo lo recibí, pero se respalda en las Escrituras. Y que apareció a Cefas y luego comienza a darnos que hay testigos de la resurrección de Cristo. Primero a Pedro, luego a 500 hermanos, a los cuales muchos viven aún en esa época y otros ya duermen, o sea, ya habían muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, este es Pablo, dice, se me apareció a mí. Hay testigos, cientos de testigos que vieron, tocaron, escucharon, son testigos presenciales de la resurrección de Cristo Jesús. Creo que nadie que se pueda llamar cristiano pueda negar esta verdad. Cristo resucitó de entre los muertos. Pero a pesar de que esta es una doctrina fundamental, hermanos, creer que Cristo resucitó de los muertos, pero no creer que Cristo nos va a resucitar a nosotros, eso podría poner en duda nuestra salvación. Cristo resucitó. Vamos al verso 15.
Vamos al verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. De manera, hermanos, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pone como una realidad que tan cierto es que Cristo resucitó de los muertos, como tan cierto es que los que están en Cristo también resucitarán de los muertos. Es una verdad central del Evangelio. Y si no perseveramos en este tipo de verdades, entonces hemos creído en vano, nuestra fe es vana. Dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero sabemos que sí resucitan porque Cristo resucitó de los muertos. No resucitan inmediatamente. Habrá un día que resucitaremos todos, si Cristo no llega antes, pero esto es verdad. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no ha resucitado y si los muertos no resucitan, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Pero, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Amén. Esto es una gran realidad, hermanos. Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros, si partimos con el Señor, un día también resucitaremos con Él. Amén. Continúa el apóstol Pablo tocando este tema en el verso, veamos en el verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque no falta el cerebrito que trata de cuestionar todos los asuntos de Dios. ¿Cómo es posible? ¿De qué forma? Si el cuerpo se deshace, se pudre y se vuelve al polvo, ¿cómo van a resucitar? Hay personas que enseñan que no se pueden cortar un pelo o algo, o un pie o algo, o no se pueden cremar los cuerpos de los muertos, porque entonces, ¿cómo van a resucitar de los muertos si ya no hay cuerpo? Ignoran que el cuerpo humano se deshace con el tiempo. ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, la respuesta del apóstol Pablo no es muy amable, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, si tú entierras un hombre, no va a salir un árbol de hombres. Tiene que morir, deshacerse. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y ahora presenta una ilustración del cultivo para que podamos entender el asunto de la resurrección de los muertos. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Está hablando de los planetas, hermanos, no está hablando de espíritus ni nada de eso, como algunos dicen.
Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿A qué se refiere? Dios ha dado el cuerpo de diferentes materiales, si lo podemos entender así, a cada elemento o a cada ser. A los planetas los ha hecho de una forma de ciertos materiales, al sol de ciertos materiales, a la luna de ciertos materiales, a los animales de cierta forma, a nosotros de cierta forma. Cada uno es diferente de gloria en gloria. Eso es lo que está diciendo, aquí no hay nada más oculto, está poniendo un ejemplo. Cada uno tiene un propio cuerpo que Dios le ha dado de la manera que Dios le ha querido dar, conforme a su lugar de donde vive. Los peces están preparados en su cuerpo para vivir en el agua. Los planetas están preparados para estar en el espacio. Nosotros no podemos vivir ni en el espacio ni en el agua. Cada uno es diferente conforme a su estructura. Dios le ha dado el cuerpo a cada uno conforme a la necesidad. Amén. Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Qué está diciendo? Un hombre muerto se le entierra en corrupción, se está descomponiendo. Resucitará que no se pueda destruir. Se siembra en deshonra, se entierra en tristeza, en debilidad, pero resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, este es Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. De manera, hermanos, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, tendremos también la imagen del celestial, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Resucitaremos a imagen y semejanza de Él. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a morir, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero si el Señor llegase a venir en este momento, toda su iglesia será transformada en un instante, en un abrir de ojos, abrir y cerrar de ojos, y serán incorruptibles los cuerpos de los que estén presentes. De otra manera, hermanos, si nos toca ver la muerte, seremos un día resucitados, incorruptibles, a semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De manera, hermanos, de que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y estamos en manos de Él. Él es el quien va a decidir qué hacer, cómo hacer y dónde hacerlo. No tendremos que estar cuestionando, pero va a ser posible. Y si me cortan una uña y me va a volver a salir, ¿y cómo voy a resucitar? ¿Voy a estar gordito, chaparrito, prieto, como sea? No, seremos incorruptibles. No hay que estar buscándole 5 pies al gato porque no tiene ni pies, tiene patas. Así que, hermanos, nos queda nada más creer a las verdades que están en la palabra de Dios. Someternos a la palabra de Dios. Y fíjate que es bien interesante que después de que Pablo en este capítulo 15 se mete de lleno a hablar sobre cosas tan profundas acerca de la resurrección de los muertos, termina en el versículo 58 de esta manera.
Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos queda entonces, hermanos? Seguir adelante. Vivir nuestras vidas lo más sana posible, lo más fiel posible a nuestro Dios, confiando y esperando en Él. Que nosotros, hermanos, todo lo que hacemos, sea que comamos o bebamos o hagamos algo para la obra del Señor, debe ser para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos, sea lo que sea que hagamos, debe ser para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Debemos pensar así, porque tenemos un destino eterno. No nos vamos a quedar así. Tal vez la situación en nuestra vida diaria tal vez no sea muy agradable, tal vez estemos llenos de problemas, tal vez estemos llenos de muchas preocupaciones. ¿Qué sé yo? La vida es injusta. Este tiempo, en esta vida, hermanos, todo va a ser injusto. Pero tenemos una recompensa eterna que no la ganamos, sino que la ganó Cristo Jesús en la cruz. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí, hermanos. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor teniendo en mente que las promesas del Señor son eternas, son confiables, porque Él es fiel. Tal vez alguno de nosotros fallamos constantemente. No tal vez, seguramente fallamos. Pero eso no debe de ser algo que nos detenga, hermanos. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Y el Señor dice en su palabra que todo corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Así que siempre tenemos que tener conciencia, hermanos, de ponernos a cuentas con Dios. No creamos de que porque hemos avanzado unos pasos hacia adelante, que ya entonces ya somos perfectos, porque no podemos alcanzar esa perfección, pero sí debemos procurarla. Tampoco nos sintamos orgullosos si es que hemos dejado mucho camino atrás, sino más bien glorifiquemos a Dios porque Él nos ha dado la fuerza, porque a Él, hermanos, es la gloria. Cerremos nuestros ojos. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la verdad es que tenemos tanto que aprender, Señor, pero que poco a poco vamos navegando en este océano sin fondo, Señor, tan profundo de sabiduría, Señor, pero te pedimos de que lo poco, esos granitos que estamos recogiendo, Señor, se queden lo más profundo, penetrados en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Que no solamente nos deleitemos a la hora de la predicación o la lectura de tu palabra, sino que también meditemos en ella en nuestro camino al trabajo, en la casa, cuando dormimos, cuando nos levantamos. Y que lo que vamos aprendiendo, Señor, le vayamos dando una forma de manera que podamos obedecer por consecuencia, Señor, lo que tú demandas de nosotros. Tenemos la convicción de que no somos salvos por obras, pero también tenemos la convicción, Señor, de que nuestras buenas obras son la evidencia de que tú nos has salvado y has cambiado nuestro corazón, Señor. Yo te pido por aquellos de que no han hecho conciencia de ello y que posiblemente se dirigen al infierno pensando que van para el cielo, Señor. Concédeles arrepentimiento verdadero, Señor. Concede a todos, Señor, los presentes, la seguridad de la salvación, porque has transformado nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a crecer en esa gracia que tú nos has dado libremente a cada uno de nosotros, de manera de que los frutos se puedan hacer visibles en todos, sin excepción alguna, del más pequeño al más grande, Señor. Jóvenes, niños, niñas, hombres, mujeres, pertenecientes a esta iglesia, Señor, que este lugar dé mucho fruto, Señor. Que todos nosotros podamos crecer en ese conocimiento y que podamos dar testimonio con nuestras vidas de la obra que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Que estemos pendientes y conscientes de que tú vienes pronto, Señor.
Y que si no vienes en nuestra época, en nuestro tiempo de vida humana, Señor, también un día nos llamarás por nombre y nos levantarás de los muertos, Señor. Y un día estaremos reunidos contigo para la eternidad. Y que eso nos motive, Señor, a tener una vida santa, esforzándonos en esa gracia, aprendiendo cada vez más, Señor, y practicando lo que estamos aprendiendo. Señor, que esta petición que te hacemos en esta oportunidad tenga el fruto por el cual nosotros te estamos pidiendo en este momento, Señor. Nos depositamos en tus manos y esperamos que tu Espíritu Santo va a hacer esa obra cada vez más visible en cada uno de nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.